variedad de opciones, tanto como hay de alimentos, donde hemos aprendido muchísimo acerca de variar nuestra alimentación, sobre todo consumiendo fibra, pero también legumbres. Y particularmente el 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres. Y por eso queremos hablar sobre esto con Nicole Chávez, nuestra nutricionista, para hablarnos sobre esto que es tan importante para celebrar hoy, pero comer todos los días, o por lo menos una vez a la semana. ¿Cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias. Tal como dices tú, es bien para nuestra nutrición, pero también es para el medio ambiente. Ahí las legumbres contribuyen muchísimo en lo que tiene que ver con el calentamiento global, el requerimiento hídrico, entonces igual tenemos hartos beneficios por donde queramos verlas. Sí, ¿y qué significa para Chile, por ejemplo, el concepto de legumbre? ¿Es parte de nuestra mesa general, base? Es parte de los ingredientes base, pero su consumo es muy bajo. Su consumo muy bajo porque actualmente se limitaba mucho al consumo del típico guiso, caldo, entonces obviamente, por ejemplo, en esta época de verano reduce considerablemente porque obviamente nos dan ganas de tener el consumo de una alimentación más caliente, ya a temperatura de ese grado. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Es poder buscar otras opciones y seguir promoviendo el consumo de legumbres todo el tiempo, que como decías tú, lo ideal es que sean al menos 2 veces a la semana la recomendación. Ya, pero también se puede ir variando. Ustedes en Espacio Inútil nos enseñan a ir tomando distintas decisiones, los mismos productos que se pueden hacer, como muchas preparaciones, entre ellos, por ejemplo, una ensaladita de poroto. Una ensalada de porotos, hoy en día podemos ver también preparaciones dulces, podemos ver un pan, por ejemplo, hecho con harina de lentejas. Hay varias opciones en las cuales uno puede promover su consumo más allá, como te digo, del guiso tradicional que estamos acostumbrados a consumir. O esas croquetas también de legumbre. Hamburguesas, falafel también que se pueden hacer de manera casera en la casa muy bien. Sí, pues uno cuando de repente va a comprar esas ensaladas que venden, que se han hecho tan populares en el centro de Concepción, de repente uno pide, no sé, una croqueta de legumbres particularmente. ¿Y eso qué beneficios va teniendo consumirlo ya 2 veces a la semana para nuestro cuerpo? Bueno, las legumbres son un alimento que está muy estudiado a nivel científico, se le ha visto muchos beneficios a nivel de control de presión, de inflamación, bajo por su aporte de fibra que es muy alto, también contribuye incluso a la regulación de parámetros como por ejemplo la glucosa, el perfil lipídico también, entonces ahí muchas veces hay que romper un poco los mitos de que quizás por su aporte de carbohidratos no pueden consumirlo personas con diabetes, pero al contrario, o sea, en cualquier población, a cualquier edad puede ser promovido su consumo. Lo que pasa es que si le ponemos la rienda, le ponemos el embutido, el embutido, le ponemos el arroz, a lo mejor para algunos podrá tener alguna complicación. Por eso es importante asesorarse con nutricionistas como ustedes, de acuerdo a nuestra salud, pero también a nuestros requerimientos, de acuerdo a nuestros objetivos. Exacto. ¿Y qué tipos de legumbre existen en nuestro país? En nuestro país existe la mayor variedad a nivel de porotos. Sí, ahí por zona tenemos el chícharo también, más conocido también como garbanzo, tenemos el poroto tórtola, el poroto blanco, el poroto negro, el rojo. Hay algunos más, por ejemplo, en la zona de Araucanía que tienen también sus porotos más específicos, como el señorita, por ejemplo, el araucano. También tenemos variedades de lentejas rojas, verdes tradicionales, hay amarillas también, pero eso es poco común acá en Chile. Y obviamente los garbanzos, las arvejas, igual que hay harta variedad para poder consumir. El garbanzo como que a mí no me ha podido... Pero en plato. En plato, pero claro, cuando va con otras cosas no... Con otro tipo de preparación cambia. No va. ¿Y las arvejas secas que se dicen esas no son legumbres? Esas también son legumbres. Sí, es un poco consumo, pero en realidad igual son parte de las opciones. De hecho, por ejemplo, a nivel estructural como de los nutrientes, el maní también se podría considerar dentro de una opción de las legumbres, pero por su aporte más de lípidos cambia y sale como de este conjunto de alimentos que uno puede tratar de promover. ¿Y con qué podemos acompañar las legumbres para que su efecto sea el más potente? Mira, recién tú mencionaste el tema del arroz, ya, y por muchos tiempos se pensaba de que era necesario la combinación en el mismo tiempo de comida, es decir, por ejemplo, porotos con tallarines o con choclo, las lentejas con arroz. Pero hoy en día se ha dado cuenta de que eso no es necesario que sea en el mismo tiempo de comida. Puede serlo, sí, no hay ningún problema, pero lo importante es que durante el día uno pueda tener un consumo de algún cereal cuando va a consumir legumbres, es decir, arroz, fideo, papa o pan, por ejemplo, para que se haga una complementación proteica y eso va a ayudar a que la proteína que nosotros vamos a recibir de las legumbres sean de alto valor biológico. Bueno, eso puede ayudar a las personas que, claro, a lo mejor tienen alguna patología y que en ese momento no podrán consumir porque igual, ¿para qué estamos con cosas? El arroz integral no es muy rico, claro. No queda muy rico ahí con la lenteja.
pero después nos podemos comer durante el día un pancito integral con algo. Claro, o una avena con yogur. Claro. Y ahí ya estamos haciendo esta complementación, como te digo, proteica, que ya se sabe que no es necesaria en el mismo tiempo de comida, pero sí durante el día. Exacto. ¿Y algún periodo de tiempo de separación? No, solamente lo importante es que sea durante el día para que así esa proteína que nosotros en la legumbre nos va a aportar sea de alto valor biológico. ¿Y en el caso de los porotos lo mismo? En el caso de cualquier legumbre. Sí, de cualquier legumbre es la combinación con los cereales. Ya, buenísimo. ¿Y las propiedades se pierden, por ejemplo, entre consumirlo cocido o consumirlo en ensaladas o frío o caliente? No, ninguna. De hecho, lo que sí siempre se va a recomendar es que sean con un proceso de cocción, ya que las legumbres en su estructura tienen el ácido fítico, que es como lo que se conoce como el antinutriente, que impide la absorción de algunas vitaminas y minerales. Por lo tanto, la legumbre, al someterla a un proceso de cocción, inmediatamente ese ácido se elimina y ya podemos absorber sus nutrientes, sus vitaminas, minerales. Por lo tanto, ahí ya se puede consumir de manera fresca como ensalada, caliente, el snack, no hay ningún proceso. Ya, pero claro, tienen que estar cocidos. ¿Y las distintas variedades que nos mencionabas tienen distintos tipos de propiedades o todos tienen la misma base? Algunas a lo mejor tendrán un poquito más de algo, ¿no? Tiende a variar un poco. Por ejemplo, las lentejas tienden a tener un mayor aporte de proteína, por ejemplo, que otro tipo de legumbre. Pero es una variedad, una cantidad insignificante. Entonces, en verdad, a nivel general, tienen buen aporte de fibra, tienen carbohidratos complejos, tienen buen aporte de proteína, por lo tanto, solo queda promover su consumo en la alimentación diaria. O sea, esto es a gusto entonces. Exacto. No es que tengamos que elegir la lenteja o el poroto, sino que lo que nos guste más. Sí, nomás. En realidad, solamente a gusto de la persona y tratar de, como te digo, promoverlo en un consumo de 2 veces a la semana por lo menos para poder recibir sus nutrientes que nos aportan. ¿Y en cuanto a las porciones? En cuanto a las porciones, igual obviamente siempre va a variar dependiendo de la etapa del ciclo vital. Por ejemplo, la legumbre sabemos que los niños ya la pueden empezar a consumir desde los 9 meses en adelante. Entonces ahí obviamente va a ser variable respecto a la cantidad, pero lo importante es que siempre sea ajustado obviamente a los niveles de hambre y de saciedad de cada persona. Oye, ¿y qué hay con la hinchazón? ¿Qué hay con eso que algunas personas dicen, no quiero comer legumbre hoy día porque no voy a dormir solo? ¿Qué pasa con eso? Ese es un punto muy importante porque es cierto que las legumbres generan un poco más de flatulencia e hinchazón. Y esto es producto de que dentro de su estructura de carbohidratos hay carbohidratos oligosacáridos que nuestro cuerpo no digiere. Entonces pasan directamente al colon, donde son fermentados por las bacterias que se ubican en esta zona. Entonces va a tender a ser un alimento un poco más meteorizante. Pero también hay tácticas para poder mejorar su digestión en ese caso. Y ahí, por ejemplo, existe la recomendación de agregar media cucharadita de bicarbonato por litro de agua de legumbres que se hidrata, para que así disminuya ese efecto de inflamación y de distensión que puede generar. Oye, bicarbonato sirve para todo. Exacto, entonces va a ayudar a obviamente a tener una mejor digestión. Hay ciertas personas, por ejemplo, con colon irritable que pueden ser más susceptibles y ahí se puede recomendar quizás más su consumo como crema y que se vaya evaluando la tolerancia para el consumo más entero. Hoy estaba pensando precisamente en el tema de las proteínas y ese hinchazón, porque no es poco común escuchar a algunas personas que consumen proteínas, no solamente el tema de las legumbres, sino que en general consumen proteínas y se hinchan. ¿Tienen que ver con eso entonces? Que son partes que nos procesa nuestro estómago. Ahí es distinto. Porque va a depender de dónde provenga. Si, por ejemplo, puede venir de lácteos, puede que haya un tema más asociado a la lactosa. Pero generalmente a nivel de los carbohidratos cuando genera alguna distensión o flatulencia. No a nivel mucho de las proteínas. Ya. O sea, en este caso las legumbres tienen. ¿Y algunas más que otras o no? En general, el aporte sí puede variar un poquito, pero como te digo, es insignificante en cuanto a los carbohidratos, pero en sí generan ese malestar, por eso que igual es importante tener ciertas consideraciones, como te digo, media cucharadita de bicarbonato en 1 litro de agua al momento de hidratarlas y después obviamente se lavan bien y se pueden someter a cocción y no deberían generar algún malestar. ¿Y eso es parte de lo culinario o es necesario para el punto de vista nutricional? El dejar remojando el día anterior las legumbres. Eso tiene que ser sí o sí para la eliminación, como te digo, de este ácido fítico, que es como este antinutriente. Es que a través de ese proceso de remojo se elimina, obviamente, y así ya se puede consumir sin ningún problema. Entonces, sí o sí tienen que ser consumidas con hidratación. O sea, está desde lo culinario, pero también desde lo nutricional. Exacto, de lo nutricional. A excepción, obviamente, de las que vienen ya también en conserva, que hoy en día también podemos utilizar esa opción muy rápida y práctica para evitar el tema del remojo y la hidratación previa. ¿Y cuánto rato deben? Porque uno, claro, habitualmente veía y remoja el día antes, pero claro, si uno le dan ganas de... Uy, si es que hoy día me dieron ganas de comer legumbre y me dieron ganas en la mañana y lo voy a hacer al almuerzo. ¿Alcanza el tiempo, no?
Hay algunas que no necesitan tanta hidratación, por ejemplo las lentejas rojas, que igual su consumo es poco común, esas no necesitan hidratarse, yo las puedo utilizar y cocinarlas en el mismo momento, pero por ejemplo la gran parte de las restantes tipos de legumbres, lo ideal es hidratarla entre 8 a 12 horas sí o sí. Pero eso es para el tema de la flatulencia. Sí. ¿No pierde propiedades si es que la echamos a remojar o no? No, pero obviamente va a generar más malestar y también vamos a impedir poder absorber sus vitaminas y minerales por el tema del ácido fítico que, como te digo, se elimina con el proceso de hidratación. Y hay algunos que sabemos echan a remojar esto, después lo preparan y está ahí más de media hora, una hora, incluso más, depende de si es que le ponen alguna cosa adentro. ¿Pierde propiedades con el sobrecalentamiento? Sí, ahí hay ciertas vitaminas que son sensibles al tema del calor, entonces entre más tiempo de cocción tenga innecesario, obviamente vamos a perder más de ciertos nutrientes. No es algo nuevamente tan significativo, pero finalmente la idea es poder aprovechar al máximo los nutrientes que la legumbre nos entrega. Claro, porque a lo mejor se va a demorar, no sé cuánto se demoraron a hacer una media hora. Generalmente es como 45 minutos, una hora, dependiendo de las cantidades, obviamente. Pero si le ponemos el pedazo de longaniza, el pedazo de costillar, claro, y lo queremos cocer ahí mismo, va a estar mucho más rato. Sí, o muchas veces también cuando hay un proceso de hidratación de este mismo tema del remojo menor a lo recomendado, obviamente se van a demorar mucho más en prepararse. Entonces, por eso que es importante seguir todos los pasos como debiese ser para poder aprovechar al máximo el consumo de las legumbres. Ya, y ahí la combinación es a gusto. Exacto. Podemos sumarlo en ensaladas, podemos sumarlo en plato, frío o caliente. Y de hecho, si le agregamos entre más verduras, también va a mejorar su aporte de fibra. Por eso que igual la idea es que si vamos a hacer algún guiso, como dices tú en ensalada, que sea acompañado de verduras, porque las legumbres en sí tienen carbohidratos, pero son de tipo complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que generan una liberación gradual de la glucosa. Por lo tanto, por eso también que los pacientes con diabetes pueden consumirlo sin ningún problema, porque no va a generar esos pics comúnmente como el carbohidrato simple. Entonces, eso es bueno. ¿Qué importancia tiene este tipo de conmemoraciones, de celebraciones, en este caso como el Día Mundial de la Legumbre, desde el punto de vista nutricional? ¿Ayuda a generar conciencia, no? Sí, lo que se quiere lograr hoy en día es generar la conciencia, como dices tú, tanto por el aporte nutricional, porque es un alimento económico, muy rico en nutrientes, y además, como te decía al principio, contribuye a nuestro medio ambiente. Por ejemplo, para producir 1 kilo de legumbres simplemente se necesitan 1.250 litros de agua, a diferencia, por ejemplo, de 1 kilo de carne de vacuno de origen animal, que se necesitan 13.000 litros de agua. Y obviamente la huella de carbono es mucho más mayor, entonces hay un beneficio a nivel nutricional de la persona y también a nivel del medio ambiente. Por eso es que se busca con estos días de conmemorar y poder promover su consumo, su cultivo, para que sea de una manera mucho más sostenible. Y desde ese punto de vista, de las personas que a lo mejor son veganas, vegetarianas y consumen la proteína desde las legumbres, nutricionalmente, más allá obviamente de la filosofía que pueda tener cada uno, nutricionalmente, ¿es necesario sumarle proteína de carne, por ejemplo, si mantienen una dosis? O sea, de equilibrio. De equilibrio, pero... No, en este caso no es necesario. Se sabe hoy en día que una alimentación vegana incluso se puede llevar desde los primeros meses de vida en que uno empieza a consumir alimentos. Por lo tanto, mientras sea bien planificada, que por eso es importante el rol de la nutricionista para planificar bien la alimentación que cubra con todos los requerimientos, podemos llevarla sin ningún problema y no es necesario adicionar proteínas de origen animal. Pero en cuanto al tema de la porción, porque claro, uno se come, no sé, un pedazo de carne que puede tener, no sé, 25, 20 gramos de proteína. ¿Cuánto sería la porción equivalente en poroto, en lenteja? Generalmente en cocido es como alrededor de 3/4 de taza más o menos, de solo la legumbre. Claro. Ahí obviamente va a variar un poco más la cantidad entre las verduras, entre el líquido, dependiendo de la preparación que se utilice. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto, y esa misma proporción es muy similar al aporte, como dices tú, por ejemplo, de un trozo de carne de vacuno o de pollo o alguna fuente animal. Porque algunos dicen que hay que comerse una olla para equiparar un pedazo de carne. No, no es tan necesario que sea así, y por eso igual la importancia de la planificación en el día, porque también, si bien las legumbres son una fuente de proteína vegetal importante, pero también hay otras opciones que uno puede ir variando, también se pueden ir variando en otros tipos de preparaciones, y eso va a ayudar a lograr el requerimiento total diario de la persona vegetariana, vegana o que simplemente quiera promover su consumo de legumbres. Ya. Y ahí, el elegirlas, sabemos que va a ser por gusto, pero ¿hay algún dato o algún consejo a la hora de elegir el lugar donde vamos a comprar, cómo debe estar el poroto, cómo debe estar la lenteja? Sí, eso igual es un buen punto, porque obviamente la idea siempre es asegurarse de que uno pueda saber el origen
Y también, por ejemplo, respecto a las fechas de vencimiento. Entonces, obviamente, si vamos a ir a comprar a algún lugar y saber desde cuándo que están, porque obviamente tienen su fecha de duración, tienen más o menos duración de 1 año, 2 años aproximadamente. Entonces, ahí igual es importante estar al tanto de eso para evitar cualquier malestar. Sí, porque además que se demora mucho más, porque una vez me vendieron un poroto vencido. Exacto. Y estuve, no sé, 1 hora y media cociéndolo y estaban más duros que piedra. Exacto. Y también... ahí mi familia me dijo, no, esas cuestiones están vencidas. Y dije, ¿cómo van a vencer los porotos? Dije yo. Y claro, tienen razón entonces. Y por lo mismo también donde duran tanto que uno necesita una pequeña cantidad para las preparaciones. Entonces por eso que igual finalmente 1 kilo que uno compre puede durar hartos meses. Por eso que es importante saber de dónde lo estoy comprando, cuál es su fecha de vencimiento, para así también siempre estar resguardando de mantener el consumo constante y que no vaya a pasar mucho tiempo después y me dé cuenta de que obviamente están vencidos y eso me pueda generar algún malestar a nivel gastrointestinal. Para no comprarlo por cualquier lado tampoco, porque claro. igual los venden a granel. A granel, por eso hay lugares establecidos. Sí, idealmente en tostaduría, obviamente si hay algún punto de alguna pyme más cercana, más de la zona, y saber obviamente preguntarle a la persona hace cuánto tiempo los tienen, cuánto tiempo más los puedo consumir para así estar al tanto. Pero ¿se puede ver ahí in situ al ojo o alguna prueba para saber cómo está? Tienden con el tiempo a aparecer como unos bichitos. Entonces ahí también uno, por ejemplo, antes de utilizarla, puede esparcirlo en un plato o en una bandeja y revisarla, y obviamente si ven estos bichitos que se van generando por el mismo tema del tiempo, es tratar de eliminar su consumo y no consumirlo. Claro, ese es otro tema, porque antes era casi un panorama familiar cuando se hacían lentejas en que todos estábamos ahí buscando que no tuvieran... Claro. Porque se compraba a granel. Hoy día, claro, como se venden en bolsita, eso se ha perdido porque viene limpio. Exacto. Pero también a ponerle ese ojo. Sí, a ponerle atención. Por eso que nosotros siempre destacamos que el proceso de cuando uno compra un alimento y conservarlo es súper importante en cuanto a colocarle la fecha de vencimiento, cuándo lo compro, cuántos meses dura, en cualquier tipo de alimento, para así resguardar también la seguridad alimentaria. Oye, ustedes nos entregaron unos datitos también para preparaciones. Sí. Que ustedes la van haciendo también a través de sus redes sociales. Ahí están siempre entregando unos datitos de una forma muy, muy lúdica. Aparecía en el tema de las hamburguesas. ¿Es difícil hacer las hamburguesas de legumbre? Es súper fácil. Simplemente la cocción de la legumbre, necesitamos las verduras, a veces se le puede agregar un huevo o simplemente con, por ejemplo, linaza hidratada, y se hace la forma de la legumbre y se lleva al horno y ahí ya va a estar el proceso para poder consumirlo. ¿Y el falafel? El falafel es en base a garbanzos, cilantro, cebolla, que igual todo eso se procesa y después se hornea y se puede consumir sin ningún problema. El hummus ya nos han enseñado. Claro, el clásico de garbanzo, que ahí obviamente pueden ir variando los sabores como de palta o pimentón asado. Entonces ahí también es una forma. El puré, por ejemplo, de lentejas, que netamente procesar las lentejas, y obviamente tenemos un puré que podemos acompañar con alguna fuente animal, ya sea de proteína, puré. Exacto, o más verduras. También tenemos el pan, que se puede hacer, por ejemplo, en base a harina de lenteja, que es igual, es una opción para consumirlo diferente. Snack, aquí también, puede ser una opción muy saciadora por el aporte de fibra, como son bolitas energéticas, brownie, galletas o garbanzos crocantes, que son netamente los garbanzos una vez cocidos, colocarlo en la freidora de aire o en el horno un par de minutos y están listos. Igual entiendo que el mercado oficial vende algunos snacks, sobre todo barritas a veces que vienen con lentejas. Sí, o en base a porotos negros que quedan también muy buenos. Y bueno, el clásico guiso también, y las pastas para untar, que pueden ser, por ejemplo, una pasta muy clásica que nosotros recomendamos harto, que es como la versión vegetariana del ave pimentón, pero que en base a poroto blanco con zanahoria y pimentón, que queda muy rico. La sopita que queda, ¿esa también tiene propiedades o no? Sí, totalmente, porque como te digo, la legumbre al cocinarla va dejando también sus propiedades en el mismo líquido de cocción. Entonces por eso que es importante igual de que yo sirvo mi porción y después si quiero rellenar incluso con un poquito más del líquido de la olla que queda, no hay ningún problema. Porque a mí me gusta particularmente la crema de lentejas. Y uno le pone unos crutones ahí arriba, claro, y queda muy rico. También tiene todas las propiedades. Entonces. Sí, también. Y de hecho, por ejemplo, en ese caso, con la combinación de los crutones, como viene del pan, estamos haciendo también la misma complementación proteica para mejorar su absorción. Mira, qué interesante el poder ir aprendiendo todo esto, porque claro, uno lo hace muchas veces porque históricamente nuestra familia nos ha alimentado así, pero tener la noción de la importancia nutricional y la base fundamental que sabemos debe tener toda persona, como es la proteína y la fibra, es fundamental sumar este tipo de opciones, sobre todo para adultos mayores, ¿o no? Sí, como te digo, aparte de económica.
y es muy rendidora. Entonces es una opción que podemos utilizarla como parte de nuestra alimentación diaria, que tiene muchos beneficios a nivel de todas las edades, es económica para nuestro bolsillo también. Entonces la idea es que podamos promover su consumo, como te digo, al menos 2 veces a la semana, en cualquier formato, en cualquier tiempo de comida, y ahí ya vamos a empezar a aprovechar mucho más los beneficios que esta nos entrega. De hecho, estas comidas que entregan los consultores, que entrega el Estado de nuestro país para los adultos Exacto, mayores, las cremas. Viene algunas cremas de arvejas secas. Arvejas, de lentejas, Sí. por lo mismo, porque es una opción de poder aportar proteína a los adultos mayores de mejor calidad y que obviamente es mucho más fácil también para su consumo, porque como es de una textura distinta, ahí en caso de cualquier incomodidad va a ser mucho más fácil asegurar la ingesta de eso que quizá un trozo de carne que a veces puede ser más duro, puede costar más comerlo. Entonces por eso se recomienda harto también en los adultos mayores. Bueno, a buscar fuentes de fibras, de proteína, y las legumbres son fundamentales en todas sus preparaciones y para gustos colores. La legumbre que quiera va a tener las mismas propiedades que cualquiera. Sí, solamente a preferencia y promover su consumo al menos 2 veces a la semana para que no se lo olvide. ¿Ya vamos a tener alguna receta hoy día en Espacio Nutri? Sí, ahí vamos a compartir varias recetas para que nos para puedan... celebrar el día. Para que nos sigan en Espacio Nutri y ahí poder ver al tanto distintas formas de poder promover su consumo de legumbre más allá de las tradicionales. ¿Ya con qué celebrarías el Día de la Legumbre? A mí me gusta harto el brownie de porotos negros. Sí, una opción bien distinta y queda muy rica, con pocos ingredientes y queda pero muy blandito, crujiente. A mí me dieron ganas de una entradita de crema de lenteja y unos porotos granados. Oh, qué rico, muy... Bueno, Sí. me dio hambre. Perfecto para el almuerzo de hoy día. Vamos a ver, porque... Y aparte que no es difícil prepararlo, uno que No, para nada. se le quema hasta el agua, no es difícil. Sí, es súper práctico ahí combinar las cosas, el proceso de cocción y está listo después para consumirlo. Ya, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Luis. Bueno, nosotros seguimos